Hola, buenos días. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a recorrer el Jardín Botánico de Buenos Aires para hablar de los servicios ecosistémicos que le brinda a esta región del país. Además, vamos a mostrar cuáles son los beneficios ambientales que genera la denominada economía circular. Y una vez más, vamos a hablar de las secuelas que deja el desmonte y la deforestación. Lo hacemos hoy, un 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques. Esto es un árbol, el generador de casi todo el oxígeno que necesitamos para vivir, y también uno de los encargados naturales de dar sombra a otros seres vivos. Solo por estos dos servicios, los gobernantes de todo el mundo deberían promover de manera ineludible políticas de Estado durísimas que pongan a salvo los árboles. Sin embargo, millones de hectáreas de bosques y de selvas son talados indiscriminadamente año tras año, década tras década. Todo el tiempo se están lanzando campañas de concientización, se están realizando marchas y protestas y hasta acciones arriesgadas y heroicas. Pero la codicia lleva la delantera. La naturaleza pierde por goleada. Y esto es una gran tragedia, porque el 80% de toda la biodiversidad terrestre vive en los bosques. Porque como emisores de carbono, los árboles son imprescindibles para detener el cambio climático. Porque los bosques brindan alimentos, fibras, cobijo e incluso medicinas. Si no detenemos la destrucción de bosques y selvas, el deterioro de la biodiversidad, la profundización de la crisis climática y la extinción definitiva de especies enteras, terminará por llevar al planeta y a la vida misma a un punto de no retorno. Bienvenidos a Ambiente y Medio, como siempre nos gusta decir, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Los vamos a estar acompañando como todos los domingos durante una hora y hasta las 11 no se muevan. Quédense ahí porque tenemos varias cosas interesantes para mostrarles en el programa de hoy. Una de ellas tiene que ver con una disciplina de la economía que está relacionada con la economía ambiental. Hace apenas un poquito más de un mes, se desarrolló en Davos, algo que se desarrolla todos los años en forma presencial, este año en forma virtual, que es el Foro Económico Mundial. Una de las preguntas que uno se hace es si todas las personas que ahí participan tienen en cuenta este concepto de la economía ambiental, teniendo en cuenta el año que atravesamos, ¿no es cierto? El año 2020 y el que vamos a atravesar este año sin duda con respecto a la pandemia. Por eso me interesa charlar y conversar con Mariana Contegrán. Ella es economista, doctora, lo voy a leer exactamente, es doctora en economía especializada en lo ambiental y los recursos naturales. Hola Mariana, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Y te pregunto a propósito de mi introducción. ¿Hay una mirada ambiental en los economistas, en estos foros donde participan, economistas, decisores políticos? ¿Existe esa mirada de lo ambiental en la economía o no? Sí, no, totalmente. Por suerte, así tengo trabajo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, de parte de lo que los economistas ambientales hacemos es eso de diseñar las regulaciones. Después, otra cosa que hacemos los economistas ambientales es calcular daños. O sea, si hay un derrame, si hay el cambio climático, que el cambio climático genera fenómenos meteorológicos, qué sé yo, más lluvias. Eventos extremos, como le decimos, eventos extremos. Exacto, y entonces eso tiene impactos en la vida, digamos, económica y social. Y entonces eso se puede evaluar económicamente, o sea, son pesos que se pierden porque se pierden cosas materiales y también se pierde la salud de las personas. Entonces, en esos foros internacionales normalmente se habla, por ejemplo, mucho de cambio climático, porque el cambio climático involucra riesgos económicos, porque si hay grandes impactos, hay grandes pérdidas, y entonces eso por ahí tiene que ver incluso con lo financiero.
porque se deprecian activos que están, si hay un daño a alguna empresa por el tema ambiental. Sabiendo que estamos ya atravesando un cambio climático, ¿cómo se mitiga, cómo se hace para no adaptarse, sino para mitigar el cambio climático, pero seguir desarrollándose? Un caso emblemático sería Vaca Muerta, digamos. ¿Habría que explotar o no explotar Vaca Muerta con la problemática del cambio climático? Vaca Muerta digo como un ejemplo argentino, pero debe haber muchísimos en el mundo muy similares. Y ahí hay distintos puntos de vista, ¿también? O sea, hay alguna gente que considera que no hay que desarrollar, o sea, que hay que ir a una economía más austera, ¿está bien? Usar menos recursos. Es más, hay gente que cree que la solución al problema ambiental es decrecer, o sea, ir a una nueva sociedad que sea más monacal, digamos, de menos consumismo. Esa sería una posición, por ejemplo, del Club de Roma, que son los que más la representan. Después hay otra posición que dice que no, que el crecimiento es posible sin contaminar tanto. De hecho, hay algunos países, los europeos sobre todo, que en los últimos años han logrado que su PBI crezca y que las emisiones de CO2 bajen. Lo cierto es que en favor de los que no creen en el crecimiento verde, que hasta ahora solo 20% más o menos de los países del mundo han logrado eso. Todo el resto, los 180 otros, no lo han logrado y por eso es que las emisiones no bajan consistentemente, las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que al revés, suben consistentemente. ¿Y cuál sería entonces, cuál es el camino, ¿no? Digamos que no haya tanto costo ambiental, por decirlo de alguna manera, porque uno entiende que es imposible desarrollarse sin contaminar, eso yo creo que es imposible, pero disminuir un poco el costo ambiental, un poco, mucho, ¿cuál sería el camino? Bueno, en ese sentido, eso es lo que más se aprendió desde mi punto de vista de la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia prácticamente el mundo se paró, o sea, en mayor o menor medida, pero la verdad que con las medidas de restricción que ha habido, ha sido un cambio de conducta total, otra que una vida monacal, una vida bastante simple, ¿no? Y así todo, en las proyecciones más optimistas bajaron 7% las emisiones. No es que te quedaste en nada, porque por más que la gente no se desplazó a su trabajo, se quedó en su casa, usó calefacción. Entonces, ¿cuál es la lección? Y un poco la lección es, tuviste la mayor baja de gases de efecto invernadero de la historia, o sea, más que la Segunda Guerra Mundial, más que más que todo, más que la Guerra Fría, más que cualquier otra crisis, más que la crisis 2008-2009, pero así todo solo bajaste 7%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no basta la conducta. O sea, no es un tema que nosotros los humanos somos malos y que tenemos que vivir como en la prehistoria, sino que hace falta para que realmente bajes las emisiones un cambio tecnológico. Qué bueno, algo ya se ve, porque uno ve que las renovables, uno ve que los autos eléctricos, uno no ve, pero sabe que si es más eficiente en el uso de la energía, puede bajar. Una de las estimaciones más notables en ese sentido es que se piensa que bajan tanto las emisiones por eficiencia energética que por renovables, mientras que en realidad uno escucha renovables y piensa menos en la eficiencia energética. Por ejemplo, vos en tu oficina entrás, se apaga la luz, se prende si estás o no, ya eso ahorra. Otra cosa que va en contra de las mejoras con respecto al cambio climático son las tarifas. O sea, el hecho de que las tarifas estén congeladas no es bueno para el clima, porque todos gastamos más que si las tarifas fueran caras. O sea, si la luz fuera muy cara, vos gastarías menos. Y por el lado del mercado, del mercado, ¿cuál sería una solución o una iniciativa? Y los economistas en general apoyamos los impuestos verdes.
O sea, es como ese es el instrumento que nos parece más obvio. O sea, si es caro algo, lo usas poco. ¿Está bien? Entonces, si hay un precio a las emisiones de carbono y todo lo que emita tiene que pagar, por ejemplo, vos viajas en avión, tenés que pagar por lo que se emite, que corresponde a tu parte, por la quema del combustible del avión. Y eso viajarías menos. Y todo así, vía el precio. Entonces, eso hay estimaciones de qué precio tiene que haber de la tonelada de carbono para que se cumpla con el objetivo de París, que es más de $100 por tonelada. ¿Está bien? Entonces, eso creemos. Después, algunos otros piensan en los bonos de carbono, que esos son como permisos a contaminar que se comercian. Eso es otra alternativa. Lo que cada vez se piensa menos es que baste con regulaciones. O sea, no basta que yo ponga, viste, estándares de calidad por todos lados, claro, y que eso sea, porque eso es muy difícil de diseñar. Viste, yo te puedo decir, poné este caño de escape, pero bueno, y después te controlo, pero vimos lo de Volkswagen, que Volkswagen alteró su computador. Entonces, es como que es un tema, ¿no? La regulación, pero los economistas en general defendemos los precios del carbono. La última, Mariana, entonces, ¿es posible un desarrollo sostenible con crecimiento verde o con una economía verde, con las palabras que sean necesarias? ¿Es posible? ¿Y a cuánto tiempo? Yo creo que sí es posible. Lo que pasa es que hacen falta políticas, plata. Entonces, algunos países ya lo logran, que como siempre digo, en agregado uno puede decir los europeos, no es el caso de todos, pero varios de los europeos. Y entonces, si lo logran algunos, quiere decir que es alcanzable para los demás. Exactamente. Pero bueno, el tema es que de esta crisis, como vamos a salir re pobres, y sobre todo pensando en un país como el nuestro, no va a ser tan obvio que en el corto plazo podamos tener una economía más verde, porque vaca muerta, volviendo a lo que vos preguntabas antes, viste, la necesitamos para crecer, pero no es que es reverde vaca muerta, porque más bien querríamos eólicas más que vaca muerta. Pero por otro lado, con los niveles de pobreza que tenemos, ¿viste? Si uno piensa en el equilibrio de que lo social no se puede dejar atrás, y bueno, la idea sería, bueno, vaca muerta, pero con todos los recaudos máximos posibles. Igual, de todas formas, si uno piensa la alternativa, que es que vengan barcos con gas natural, mejor vaca muerta. Mejor vaca muerta, claro, porque esos barcos, o sea, contaminan en la descarga, contaminan cuando vienen cargados, así que y con la posibilidad de algún desastre que pueda contaminar el mar, los océanos. Claro, es como que hay que hacer, lo importante es no tener tabúes, o sea, pensar que pensar en que se busca hacer ese equilibrio. Gracias, Mariana, muchas gracias a vos, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Los autos, las motos, los camiones, los colectivos y este tipo de vehículos que usan combustible son la principal causa de contaminación del aire en las ciudades. Además de la combustión, se le suman el desgaste de los frenos, el desgaste de los neumáticos, que suman partículas que dañan la salud. Ahora bien, el 98% de los países de ingresos bajos o medios no cumple con los niveles seguros de calidad del aire que sugiere la OMS. Y es más, 1 de cada 9 muertes son a causas de esta contaminación del aire. El Jardín Botánico, ubicado en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los espacios verdes más significativos de la ciudad y que presta un gran servicio ambiental. Ahora Graciela Barreiro, la directora del jardín, nos va a explicar en detalle cuáles son sus funciones un poquito mejor. Ustedes saben que el Jardín Botánico está inserto en un punto de una enorme cantidad de tránsito, no sé si no es la peor de toda la ciudad de Buenos Aires, y con lo cual los niveles de contaminación son sumamente altos.
Entonces estamos haciendo un estudio, nos tomó la pandemia en el medio cuando recién habíamos empezado ese estudio, con lo cual los niveles de contaminación bajaron abruptamente. Pero una vez que volvimos a la actividad empezamos a medir otra vez. Estamos haciendo una medición de óxidos de nitrógeno en el aire. Esto lo vamos a hacer a lo largo de 11 meses. La primera toma la hicimos en marzo y ahora estamos ya en la tercera. Y lo estamos haciendo con la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales, con un instituto que va a medir la cantidad de contaminantes y ver si podemos hacer una diferenciación entre lo que es el exterior y lo que es el predio del Jardín Botánico, o es todo lo mismo, digamos. Nosotros ya sabemos que nuestros árboles tienen una captura de dióxido de carbono y una retención de carbono altísima, de muchas toneladas, muchas toneladas, a veces parece increíble, pero si ven el tamaño de los árboles, entonces se pueden dar cuenta por qué. Con lo cual, el servicio ambiental que presta este punto de 8 hectáreas en el medio de Palermo es altísimo para la ciudad. El peligro para las plantas es el hecho de estar en un enclave urbano. Pasa lo mismo en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades. En el enclave urbano las plantas son resilientes, mucho más que los humanos, pero tienen un límite también, y el límite de su vida es más chico que si estuviesen en su ambiente natural. Por eso es que hay que cuidar estos espacios verdes y hay que preservarlos, y en el mejor de los casos, que surjan nuevos pulmones en los centros urbanos. Quédate ahí, porque en el próximo bloque te vamos a contar qué es la economía circular y cuáles son los aportes ambientales que este modelo de producción y consumo puede brindarle al planeta y a la sociedad. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. Deiza, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. Deiza, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En este programa, cada vez que hablamos de uno de esos mecanismos de trabajo que sí respetan a la naturaleza y al medio ambiente, invocamos de alguna manera el concepto de economía circular, en contraposición al de economía lineal, predominante en este sistema capitalista y seguramente gran causante de por qué estamos como estamos. El actual modelo de producción de economía lineal consiste en tomar, usar y desechar, sin reincorporar de manera alguna esos desechos dentro del sistema para evitar justamente que se conviertan en desperdicios. La economía circular viene a proponer otra cosa. De alguna manera viene a imitar a la naturaleza, porque en la naturaleza, a diferencia del mundo social, no hay residuos. No hay, como dicen las leyes de la ecología, un afuera al que llevar el desperdicio. ¿Qué sucede entonces con los residuos y los desechos en la economía circular? ¿Desaparecen? Más bien no. Se los reincorpora como materia prima. Uno de los ejemplos más gráficos de esto seguramente es el de los recuperadores urbanos, que vuelven a introducir dentro del sistema productos como el cartón o el papel, por citar algún ejemplo, que seguramente pasaron de ser desechos a ser recuperados y por posterior a ser reutilizados como materias primas para fabricar algo nuevo. Y que ese algo nuevo vuelva a ser consumido, desechado y esas materias primas vuelvan a ser recuperadas para volver a fabricar algo nuevo y así sucesivamente. Si hablamos de economía circular, es imposible no mencionar el eslogan de las 3 R's. Reducir la cantidad de materiales que utilizamos, reciclar, es decir, reincorporarlos dentro del sistema como nuevas materias primas y reutilizar, una palabra que no necesita de mucha explicación. Pero como el mundo sigue avanzando, hoy tenemos varias R's más. Redefinir, por ejemplo, cómo y de qué forma producimos, o una que a mí me gusta mucho, que es la de rechazar. Rechazar como primer eslabón, como primera medida, no solamente aquellos productos ambientalmente no sostenibles, sino rechazar aquellas materias primas que no fueron reutilizadas, no fueron recicladas y que por ende no forman parte de una economía circular. Si bien en algunos métodos de producción podemos encontrar que se ejerza este concepto de economía circular, en líneas generales y sobre todo en proporción, hoy por hoy es tan solo un deseo. En la sociedad actual, el 70% de las cosas que compramos o consumimos se convierten en basura casi al mismo tiempo en el que lo adquirimos. Un ciudadano en un país desarrollado en el siglo XXI produce hasta 2 kilos de basura por día, lo que equivale a bastante más de la mitad que lo que se generaba hace 50 años. Una cantidad que llega a las 16 o 17 millones de toneladas a nivel mundial, una cantidad inadministrable. Lo que nos dice de alguna manera que la generación de basura está en aumento, que frente a semejante cantidad de basura, por lo menos a gran escala, no se emplea la economía circular, pero que resulta vital e imprescindible para trabajar y paliar la cantidad de basura que generamos. En resumen, la economía circular se basa en 3 principios: eliminar residuos y polución, mantener materiales y productos en uso y regenerar los sistemas naturales. Tiene el potencial de aumentar la resistencia contra el cambio climático y a nivel mundial, aplicado en 5 áreas claves como lo son el acero, el cemento, el aluminio, el plástico y los alimentos, podría llegar a reducir hasta 9,3 billones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que la humanidad emite a la atmósfera para el año 2050. Uno de esos cálculos que hace la ONU, que como siempre deben ser tomados con pinzas, pero lo cierto es que hoy por hoy
tan solo el 9% de las economías son circulares. Con esto claramente no alcanza, así que teléfono una vez más para los dirigentes internacionales y los líderes del mundo. De esto se trata básicamente la economía circular. Para enriquecer un poquito más los conceptos siempre es bienvenido un ejemplo. Así que en este caso les presento un ejemplo de economía circular. Nos vinimos a El Álamo para poder mostrar desde adentro la importancia que tienen estos centros de recolección, separación y reciclaje, dentro de lo que es el enorme volumen y el enorme circuito que hoy por hoy tiene la basura en la Argentina. Ya en un ratito, te voy a estar mostrando toda la metodología, las herramientas. Hoy se están utilizando, como vemos en pantalla, estos triciclos que van de barrio en barrio buscando estos materiales y recolectando los diferentes bolsones. Este vendría a ser el segundo paso, digamos. El primero fue, como vimos recién, el triciclo llevando de los diferentes barrios con los bolsones que tenemos ahí con los diferentes materiales. Esos bolsones son depositados aquí con los diferentes materiales, como bien dije, y van subiendo por esa cinta que tenemos ahí y luego va a pasar al tercer paso que te lo voy a explicar allá arriba. Como les contaba, aquí estamos en el tercer paso. Ahí suben por esa cinta los diferentes elementos que van trasladándose entre estos 10 o 12 clasificadores. Esta es la zona de clasificación, donde se van separando los diferentes materiales de acuerdo a su grupo. Y luego se van volcando en estas tolvas que abajo tienen unas bolsas que contienen a los diferentes materiales de acuerdo a su respectivo grupo. Estamos en la parte final de lo que es el circuito. Aquí tenemos un ejemplo de un bolsón ya terminado, ya clasificado. En este caso tenemos plásticos, artículos de higiene y limpieza. Y lo interesante es que estos bolsones derivan en lo que es esto. Se prensan los diferentes materiales y se arman estos fardos que luego son los que se venden a las industrias recicladoras. Un circuito cerrado, pero efectivo. Estos centros verdes de recolección, de los cuales hay más de 12 en la ciudad de Buenos Aires, son entidades de vital importancia porque no cumplen solo uno, sino varios roles dentro de la sociedad. Roles económicos, roles ambientales, roles sociales, por supuesto, y hasta roles políticos, ¿por qué no? Y que también son de vital importancia dentro de la construcción de esa economía circular que tanto necesitamos. Desde Ambiente y Medio les explicamos varias veces lo que es la obsolescencia programada. Pero en el día de hoy vamos a estar mirando con lupa dentro de la obsolescencia, porque hay distintos tipos de obsolescencia. Así que me gustaría que nos adentremos en el mundo de la obsolescencia percibida. Primero que nada, llamamos obsoleto a aquello que ya no funciona, que ya no nos sirve. Y en este caso, en la obsolescencia percibida, son esas cosas que creemos que no funcionan pero todavía sirven, o mejor dicho, que percibimos que son obsoletas. Un muy buen ejemplo, por ejemplo, son los celulares, que creemos que ya no nos funcionan. ¿Por qué? Porque salió el 2.0, el X o el Plus, y el que tenemos nos parece viejo y ya no lo queremos más. Uno de los casos más emblemáticos es el de la industria automotriz. General Motors en 1923 sacó el mismo auto, literalmente el mismo auto, con ligeros cambios de diseño y con un poquitito de ayuda de la publicidad, estaban todos cambiando el auto que ya tenían por otro nuevo, igual, con unos detalles de diseño. Es como una especie de ansiedad por la obsolescencia, ¿no es cierto? Cambiando de tema, pero tampoco tanto, en el mundo de la moda existe un movimiento que se llama Slow Fashion, que entiende a la moda desde un lugar sustentable, ecológico, promueve el desarrollo sustentable y la defensa de la biodiversidad y también defiende el comercio justo.
una de las principales causas de este movimiento es comprar ropa kilómetro cero. Y kilómetro cero no se refiere a comprar ropa nueva, sin uso, que esté tipo 0 km, sino que se refiere a la zona donde adquirís tu ropa. Por ejemplo, dicen que tenés que adquirir prendas de confección regionales. Bien sabemos que la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo y también que las prendas hacen miles de kilómetros hasta llegar a nuestras manos. Por eso es que la moda kilómetro cero no solamente reduce el impacto ambiental del transporte, sino que también ayuda al comercio local generando más empleo y deja de sumarle cifras a todas esas empresas multinacionales que básicamente sus fábricas destruyen todo el ambiente que tienen alrededor. ¿Qué tiene que ver la obsolescencia percibida con la industria de la moda? Básicamente todo. Toda la industria de la moda está basada en la obsolescencia percibida y la publicidad, se habrán dado cuenta, juega un papel importantísimo porque las grandes campañas publicitarias son las que no generan ese deseo de querer cambiar lo que tenemos por algo nuevo, aunque todavía sirva. Así decimos, esto ya pasó de moda, no lo uso más, aunque esté entero y en perfectas condiciones, y así acumulamos remeras, camisas, pantalones, zapatillas, zapatos y todo ese tipo de cosas que tenemos en el placar sin usar. Aún siendo un gigante, se le puede hacer pelea. Y dado que ya estamos un poco chipeados en nuestra cabeza para querer comprar ropita nueva, seamos sinceros, estamos todos con eso en la cabeza, se le puede hacer frente. Por ejemplo, todas estas personas que van a comprar ropa a ferias americanas, que compran ropa usada, que generan intercambios de ropa, la llamada ropa vintage también, eso le hace frente a estas campañas marketineras que nos generan ese deseo de adquirir cosas nuevas. También hay movidas como el upcycling o el downcycling, yo no elegí los nombres, no sé quién puso esos nombres, en las cuales se recuperan prendas desechadas, ya sean para mejorarlas, confeccionar una prenda nueva, tunearlas o hasta generar un complemento para una prenda que ya tenía. El punto es que ideas para modificar las prendas, para reciclar las prendas, para hacer de lo que hay algo nuevo, sobran. Esas ideas sobran, pero planetas no nos sobran. Así que, al momento de elegir una pilchita, pensemos también en el planeta. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a hablar del impacto ambiental y social del desmonte y la deforestación y a revivir una de sus más trágicas consecuencias, el alud que devastó la ciudad de Tartagal en el año 2009. Estamos muy felices de anunciar la primera plataforma digital de formación en periodismo ambiental. Es un trabajo conjunto entre la Fundación Ambiente y Medio y UNESCO. El objetivo de esta página digital, de esta plataforma digital, es lograr una mejor capacitación para todos aquellos comunicadores en periodismo ambiental. Así que los invito a todos a ingresar a la página www.periodistasambientales.org. Ingresen, naveguen y háganse miembro. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable. Greenco, servicios de asesoramiento ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Son las 9:20 de la mañana cuando observamos cómo el río comienza a desbordar, ya desbordó, el tránsito está cortado. Es el año 2006, es abril, es la provincia de Salta, la ciudad Tartagal. A estas horas el río Tartagal. El agua baja marrón, revuelta, sin avisar. Los barrios de Tartagal, cercanos al río, humildes como todo aquel asentamiento que se aproxima a una zona de riesgo, son arrasados por el agua. Los aludes son la marca de la zona en tiempos de lluvias. Pero la combinación de pobladores viviendo en orillas con desmonte, cambio climático e impermeabilización de los suelos hace que los aludes de antaño sean insignificantes al lado de este del año 2006. Pero todo puede empeorar. Es el año 2009, es febrero, es la misma provincia de Salta, es la misma ciudad de Tartagal. 3 años antes, los expertos señalaban que los desmontes, los incendios y la erosión asociada eran el caldo para que las lluvias copiosas de siempre hacia el fin del verano se convirtieran en desastre. Lo pronosticado sucedió. Tartagal volvió a ser arrasada. Un estruendo en el cauce del río, el único aviso sobre lo que sucedería minutos después. La inundación no dio tiempo a ninguna medida preventiva y muchos vieron cómo el lodo ingresaba en sus casas. La fuerza del agua arrastró vehículos y gran parte de la ciudad, distante 369 kilómetros al norte de la capital provincial, quedó anegada. Esa fue la crónica de la época. El resultado, el mismo que 3 años antes. Más de 10.000 afectados, casi el 20% de los habitantes de Tartagal. Y el diagnóstico, siempre el mismo. Deforestación y desmontes en una zona a la que siguen llegando topadoras, pero no la inaplicada ley de bosques. Dicen que la historia primero se presenta como tragedia y luego como farsa. Tartagal lo desmiente. Siempre fue tragedia. La inmensa pregunta, habida cuenta de que nada ha cambiado, es si habrá una tercera. Argentina cuenta con un 30% menos de bosques nativos de lo que debería tener hace 100 años. Esto no lo digo yo, lo dice un informe que fue presentado por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo. El informe se llama La deforestación de nuestros bosques nativos. Estoy vía Zoom con Pablo Chianetta, él está en Formosa, específicamente en Las Lomitas, a unos kilómetros de la capital, ya me va a explicar más o menos a cuántos kilómetros está, uno de los autores o el autor y compilador de este informe. Hola Pablo, gracias por atendernos. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Gabriela? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Estás en Las Lomitas? Sí, estoy en Las Lomitas. Para el que no conoce, Las Lomitas queda a 300 kilómetros al oeste de la capital provincial Formosa. O sea, estaríamos en el centro propiamente dicho de la provincia de Formosa. Muy bien. Es interesante lo que se lee en el informe, repito el título, la deforestación de nuestros bosques nativos, pero fundamentalmente me interesa que ahondemos sobre el tema de la deforestación y las comunidades. En principio, ¿cuántas comunidades viven alrededor de los bosques nativos que aún quedan en Formosa? Bueno, es todo un tema. Pues, ¿quiénes son los habitantes que viven en ese bosque? En ese bosque no solo viven pueblos indígenas, que son los que específicamente yo trabajo con ellos y acompaño a ellos en esta zona,
el pueblo Wichí, el pueblo Nibaclé, el pueblo Com y el pueblo Pilagá, sino que también hay cientos de pobladores no indígenas, vamos a decirle los pequeños productores, los criadores de ganado, los criollos que le dicen en la zona, que vivieron en estas zonas y por distintos motivos se fueron relacionando entre pueblos. Por ejemplo, en Formosa específicamente había toda una corriente migratoria de gente que venía de Santiago del Estero, no indígena, a obtener cera en su momento y mieles para cera para las iglesias. Estamos hablando del 1800, 1850. También hubo migraciones de parte de lo que sería el mundo de guaraní, que eran más agricultores, y el mundo de la ganadería, que era más venido por la inmigración salteña. Eso produjo necesidades distintas y presiones y tensiones entre los actores que vivían en el bosque. Ese bosque era dador de recursos, dador de fruta, dador de alimentos, dador de herramientas de construcción para los pueblos indígenas. Estamos hablando que acá en Formosa la última reyerta armada fue en el año 1947, o sea, no hace mucho tiempo que terminaron el fusil y el indio, ¿no es cierto?, como herramienta de dominación. Ellos vivían en los bosques, ¿no es cierto?, y viven en los bosques aún muchos de ellos. Te hago una consulta, cuando decís muchos, ¿qué es muchos? Estamos hablando que hay departamentos en el oeste de la provincia que más del 80% de su población es indígena. Es pueblo, especialmente el pueblo Wichí y el pueblo Nibaclé, también el pueblo Com. Pero hay departamentos que están. Formosa duplica prácticamente la media nacional de pueblos indígenas en nación, o sea, la nación tiene un aproximado más o menos un 2,5% de población indígena sobre lo que somos de argentinos, y en Formosa prácticamente estamos en un 5 o 6% de población indígena, y llegando en casos en el departamento del oeste que llegan al 80%. Los pueblos indígenas lo que tiene es que el bosque no es una unidad de recursos, donde yo voy, saco un recurso, lo utilizo, lo bien utilizo, etc. Sino que es la unidad funcional vital. Es donde se produce esa cuestión del espíritu, esa cuestión donde se recicla la cultura. No hay posibilidades que un pueblo indígena pueda enseñar sus padres a sus hijos si no hay bosque. Esa fue la forma de aprendizaje-enseñanza que tienen los pueblos indígenas. Si se acaba el bosque, ¿qué hacemos? Y es una pregunta que nos vamos a tener que contestar muchos. Los que no viven en el bosque, como en las grandes ciudades, son los grandes demandantes, de los recursos que tiene ese bosque. Muchos deben tener maderas o muebles de algarrobo, que son muy bonitos, ¿no es cierto? Muchos deben querer tener su chivito para Navidad, muchos deben querer productos que tienen una miel que sea sana, que sea agroecológica. ¿Y de dónde se saca todo eso? Si el monte cada vez lo tenemos para atrás. Entonces, el monte como unidad dadora de recursos, no solamente para los que viven, sino también hay que pensarlo, esa necesidad, esa demanda sobre el bosque, sobre los que no están viviendo en el bosque, y sobre las prácticas que nuestra sociedad admite como viables o no viables. Por ejemplo, no es lo... O sea, acá cuando hablamos de bosque tenemos que hablar con un fenómeno que es la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no es cierto? Que presiona, claro, que tensiona no solamente a la gente, sino que tensiona al ambiente. Entonces, esa presión que se genera, ¿por dónde sale? Y lo otro, no hay canales como de comunicación. ¿Dónde ponemos esta situación en discusión? ¿Qué se propone? ¿Qué se puede hacer? Porque si no hay una mesa de trabajo y cada vez se pierde más estos lugares de la cultura de estos pueblos, ¿cuál es la propuesta o qué pensás vos que se tiene que hacer? Nosotros creemos que tienen que darse nuevos acuerdos para poder entender nuevos desarrollos. Quizás somos utópicos, así lo creemos. Nosotros lo que vemos es que un monte y un ambiente biodiverso, cuando decimos biodiverso, no es que haya mucho tatu carreta, no hay mucha guasuncho, ¿no? Mucho chancho moro. Estamos hablando de culturas empoderadas donde en su ambiente pueden ejercer poder de decisión.
Hoy lo que estamos viendo son culturas que no están empoderadas, tanto pueblos indígenas como pobladores criollos, que tienen esa necesidad de salir y migrar. Lamentablemente, las grandes migraciones de las provincias del norte, estamos hablando de Formosa, Salta, Santiago, Chaco, son hacia el sur. Y lo que se están yendo, cuando vos ves el análisis de quiénes son los que migran, son los jóvenes. Nuestras provincias no están pudiendo contener esa fuerza que tiene el joven de cambio, de alegría, de potencia, de trabajo, y le estamos rifando. Y no estamos generando que esos jóvenes puedan establecerse en nuestros montes. Si la gente no puede establecerse con vivienda, con un vivir digno en los montes, no va a poder haber soluciones. Yo lo que digo, ¿por qué no una subsidiación de infraestructura hacia la vitalidad en el monte? Yo no quiero que... Bueno, eso es una propuesta. Esa es una propuesta, claro, pero porque yo te digo, ¿qué joven hoy quiere vivir sin estar en conectividad, sin tener luz? Yo no quiero estar en el pasado, yo quiero vivir un bosque con futuro. Y ese bosque con futuro necesito que esos jóvenes estén ahí. Yo no quiero un bosque lleno como las iglesias, lleno de viejitos. Yo quiero un bosque como una iglesia, llena de gente con nuevas ideas para poder aportar. Nuestra propuesta, más que nada, atiende a una construcción de una participación ciudadana. O sea, yo creo que no hay ley si la gente no conoce de esa ley. No hay participación si no existen los mecanismos para participar. Hoy podemos tener hermosas leyes, pero si no las podemos aplicar. Hoy lo que hacen los desmontes, muchas veces las penas son tan vagas y pocas que conviene desmontar y que me castiguen, lo pago y a otra cosa y seguimos avanzando en el desmonte. Hay estudios en Santiago del Estero donde te dicen de los que desmontaron a los 5 años, el 50% ya se fue de esas nuevas tierras que fueron a tomar. Porque también está esto, la tierra como riqueza solamente, como valor pecuniario. Y muchas veces esa es la gran diferencia que tienen con la gente que vive en el monte. La tierra no es solamente un recurso monetario, un recurso a utilizar. Es donde están encerrados y donde están muertos mis abuelitos, donde están muertos mis padres, donde están los seres del espíritu, donde están los cuentos, donde están las historias, donde están las creencias. Y eso se multiplica. Si yo no tengo monte, si yo no tengo ese bosque, ¿a quién le voy a contar mis historias? Es como contar una historia que en vez de ser una vida, va a terminar siendo una historia. Y esa historia no queremos solamente que nuestro país tenga solamente historia. Queremos que tenga vida con historia, pero vida. Gracias, Pablo, gracias, muy amable. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. En este programa siempre, pero siempre destacamos la importancia de los parques nacionales y las áreas naturales protegidas. Por eso, hoy vamos a hablar de uno de ellos, no de Argentina. En Argentina tenemos un montón, son hermosos, son tesoros naturales, pero nos vamos a trasladar del otro lado del charco, un gran charco. Un océano, mejor dicho, para hablar del Parque Nacional Virunga, ubicado en la República Democrática del Congo, hogar de los gorilas de montaña, que están amenazados por varias cosas, una de ellas, por ejemplo, la caza furtiva. Este documental llamado Virunga, a través de 4 personajes, un cuidador de gorilas, el líder de los guardabosques, el director en jefe y una periodista de investigación, nos muestran el trabajo que se hace para la conservación del hábitat y las especies. Pese a que la intención era documentar los procesos llevados a cabo para la protección de los gorilas, en la tercera semana que el equipo de realización estaba en el Parque Nacional Virunga, estalló el conflicto del este del Congo, que fue un conflicto armado entre las distintas partes con respecto de la República. Como si esto fuese poco, se suman los de siempre. Una compañía británica buscando petróleo en un patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO. Está claro que la búsqueda de petróleo, extraer petróleo, todo eso es una actividad prohibida en este parque nacional, ¿no es cierto? La cantidad de cosas que pasaron en este parque nacional, la historia es tan interesante que
Leonardo DiCaprio está produciendo la película del documental. Es impresionante, así que vean Virunga, por favor. Antes de que me olvide, síganos en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio. Si quieren volver a ver el programa entero, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. No se olviden de suscribirse. Y ahora sí, nos vemos la próxima.